Este es un triángulo cualquiera. Muévelo, refléjalo y no cambia su forma ni su tamaño. Ahora hazle zoom y no cambia su forma, pero sí su tamaño. Si no te he convencido de esto, dibuja algo en algún programa de dibujo en tu computadora y hazle zoom y verás cómo no cambia su forma, pero sí su tamaño. ¿Y cuál es la mejor forma de describir la forma de un triángulo? Pues con sus ángulos. Y fíjate que cuando le hacemos zoom a un ángulo, no cambia su valor. Entonces cuando le hacemos zoom a un triángulo, sus ángulos no cambian. Y algo que también pasa cuando hacemos zoom es que todas las longitudes se multiplican por un factor, que es el factor de zoom. Por ejemplo, si a este triángulo le hacemos zoom por 2, sus lados se multiplican por 2. Estos dos triángulos se parecen, porque uno es el otro hecho zoom. A dos triángulos como estos se les llama triángulos semejantes. Y quédate con esa definición de semejanza. Dos triángulos son semejantes cuando uno es igual al otro hecho zoom. De hecho, no solo jala para triángulos. Dos figuras son semejantes cuando una es igual a la otra hecha zoom. Pero por ahora vamos a enfocarnos en los triángulos. Ahora, pensar la semejanza como hacer zoom sirve muy bien para entenderla y para visualizarla, pero tal vez no tanto para trabajarla formalmente, y tampoco para usarla en un examen. Entonces, vamos a ver una manera más concreta de pensar en semejanza, que es en términos de lados y de ángulos. Dos triángulos son semejantes si y solo si tienen los mismos ángulos y tienen sus lados proporcionales, es decir, que los lados de uno son los lados del otro pero escalados por un factor. Puedes pensarlo también como que estas razones son iguales. Y para decir que estos triángulos son semejantes, escribimos esto. Y tienen que estar en orden. El ABC es semejante al XYZ, pero no al YZX, porque los ángulos que son iguales son el A y el X y no el A y el Y. O sea, podemos escalar el ABC para quedar en el XYZ, pero no en el YZX. Ahora, no se necesita probar todas estas igualdades para saber que son semejantes. Y ahí es donde radica el poder de la semejanza. Si tenemos, por ejemplo, estas dos igualdades, ya tenemos que los triángulos son semejantes. Y entonces tenemos las demás. La semejanza nos da mucha información sobre cómo se relacionan los triángulos a partir de muy poca. Ahora, ¿cuáles de estas igualdades son suficientes para decir que dos triángulos son semejantes? Si tenemos que los triángulos coinciden en dos ángulos, entonces los triángulos son semejantes. Intuitivamente tiene sentido, porque si tienen la misma forma, uno es el otro hecho zoom. Y formalmente daré la demostración. Si coinciden en dos ángulos, coinciden en el tercero, porque es 180 menos los otros dos. Entonces los tres ángulos son iguales. Entonces podemos ponerlos juntos así. Ahora, estas dos rectas son paralelas por la igualdad de ángulos. Entonces podemos usar el teorema de Tales, que dice que si tenemos que son paralelas, entonces este entre este es igual a este entre este, que es justo la igualdad de razones que queremos. Tengo un video demostrando el teorema de Tales, se hace con áreas, y el link está en la descripción. Y para la otra igualdad de razones, podemos cambiar el vértice que ponemos en común. Ahora estas rectas son paralelas, y entonces estas razones son iguales. Y listo, ya tenemos todas las igualdades de la semejanza. Entonces vimos que con solo dos ángulos podemos llegar a que son semejantes. Si tenemos que dos razones de lado son iguales, es decir, que los lados x y y son los lados a y b escalados por el mismo factor r, y el ángulo entre ellos es igual, entonces los triángulos son semejantes. Intuitivamente tiene sentido, si los ponemos juntos así y le hacemos zoom a uno, los lados se escalan por el mismo factor. Entonces, en algún punto llegamos al otro. Y ahora formalmente va la demostración. Primero, ponemos los triángulos juntos para que coincidan con los lados correspondientes. Ahora, por el teorema de Tales, que también es cierto al revés,
como tenemos la igualdad de razones, este entre este es igual a este entre este, entonces tenemos que estas rectas son paralelas. Y eso implica que estos ángulos son iguales y que estos ángulos son iguales. Y de aquí podemos terminar usando el criterio AA. Sabemos que si los triángulos coinciden en dos ángulos, entonces son semejantes. Y así ya cumplimos todas las igualdades de semejanza. Si tenemos que las tres razones de lado son iguales, es decir, que los tres lados de un triángulo son los lados del otro escalados por el mismo factor r, entonces los triángulos son semejantes. Y tiene sentido, si los tres lados están escalados por el mismo factor, uno tiene que ser el otro hecho sum. Y formalmente va la demostración. Para esto vamos a tomar uno de los triángulos y construimos puntos sobre los lados A y B que tengan medidas RA y RB. Fíjate ahora en este nuevo triángulo A'B'C. Por el criterio RAR, el anterior, tiene que ser semejante al ABC, porque comparte razón y un lado entre ellos. Entonces, este lado tiene que medir RC para que se cumplan las condiciones de semejanza. Entonces, ahora tenemos que A'B'C y XYZ tienen los mismos lados. Entonces, son triángulos congruentes y deben tener los mismos ángulos. Si no te suena eso de triángulos congruentes, tengo un video en donde explico a detalle qué es eso, pero en resumen, las medidas de los lados de un triángulo lo definen completamente. Solo hay un triángulo posible que tenga medidas RA, RB y RC. Y bueno, ya que tienen los mismos ángulos, podemos usar el teorema de Tales o los criterios de semejanza anteriores para ver que el ABC y el XYZ tienen los mismos ángulos, y así cumplir todas las igualdades de semejanza. Y ahora sí, admira el poder de la semejanza. Observa toda la información que nos da con tan poca. Ahora tal vez te estés preguntando, si lo que sí sirve para algo es la formalidad, ¿para qué te dije lo del zoom? Bueno, primero porque cuando resuelves un problema, antes de querer probar que dos triángulos son semejantes, vas a tener que verlos. Y pensar en el zoom como criterio de semejanza hace que lo veas más rápido, lo digo por experiencia. Segundo, porque en un video próximo formalizaré el concepto del zoom para sacar más resultados interesantes. El nombre formal de hacer zoom es homotesia. Y tercero, porque hay algunas cosas muy útiles que son muy obvias si piensas en la semejanza de esta manera. Por ejemplo, si tienes dos triángulos semejantes con razón R, entonces las alturas también están en razón R. Puedes demostrarlo viendo que estos dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Pero es que pensarlo como hacer zoom lo hace obvio. Si le haces zoom a este triángulo, todas las longitudes se van a escalar en razón R, y en particular la altura. De hecho, también la mediana, por ejemplo, se va a escalar en razón R, y también el radio del círculo inscrito, y básicamente lo que quieras. Y de hecho, como la base y la altura se escalan en razón R, entonces el área, que es la base por la altura entre 2, se escala en razón R cuadrada. Y por eso la razón entre las áreas de dos triángulos son semejantes, es el cuadrado de la razón entre los lados. Y de hecho, eso también es cierto para cualquier figura y es bien útil, pero la demostración no la daré en este video. Dejo en la descripción un video donde se usa este resultado. Y bueno, si aún no te he convencido del poder de la semejanza, dejo links en la descripción con problemas de olimpiadas internacionales en donde se usa fuertemente, entre ellos el problema 4 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 2022. Si quieres saber más sobre conceptos o problemas de Olimpiada de Matemáticas en general, suscríbete. Tengo contenido desde lo más básico hasta las Olimpiadas internacionales más complicadas.